Yo no sabía que Julián estaba muriendo. Solo sentí un dolor en el pecho, una urgencia que no podía ignorar. Empecé a rezar sin entender por quién, con lágrimas que salían del alma. Y luego, cuando escuché su nombre, todo cobró sentido en ese día, sin saber. Fui el canal de un milagro que cambió una vida para siempre. Nunca imaginé que una oración sin rostro pudiera salvar a alguien. Sentí una luz, una presencia. Creí que todo estaba perdido. Pero Dios habló. Sin palabras, Él regresó cuando ya nadie lo esperaba. Si supieras lo que sentí, te aseguro que nunca dudé más del poder de la fe. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El sol entraba tímidamente por la ventana de la pequeña casa, donde Beatriz se sentaba a coser. El silencio reinaba en el aire, interrumpido solo por el suave sonido de la aguja atravesando la tela. Pero en medio de esa tranquilidad aparente, algo cambió dentro de ella. Fue una sensación extraña, un peso profundo que oprimía su corazón sin razón visible. No sabía qué era ni de dónde venía, pero ese malestar se convirtió en una urgencia que no podía ignorar, mientras sus manos seguían moviéndose con la costura. Beatriz sintió como si una voz interior la empujara a levantar la mirada, a buscar algo más allá de lo cotidiano. Nunca antes había experimentado algo. Hacían una angustia tan silenciosa pero tan poderosa a la vez. En ese instante, no tenía idea de qué estaba pasando, ni a quién debía dirigir su pensamiento. Pero algo en su alma la impulsaba a orar en aquella necesidad de clamar a Dios. Nació de un lugar profundo, tan espontánea que no la cuestionó. Fue una oración mecánica ni un acto rutinario. Fue una súplica nacida del alma, un deseo intenso de pedir ayuda, sin saber siquiera por quién. Beatriz no entendía todavía que estaba a punto de ser testigo de un milagro real, uno que transformaría, no solo su vida, sino la de toda su familia. El sentimiento se fue haciendo más fuerte con cada minuto que pasaba. Era como si un misterio invisible se revelara lentamente en su corazón, y ella fuera la única capaz de escucharlo, mientras las lágrimas empezaban a brotar sin que pudiera contenerlas. Beatriz comenzó a hablar con Dios, sin palabras exactas, solo con la certeza de que alguien necesitaba su oración urgente. En esa mañana común, la vida de Beatriz dio un giro inesperado, sin que ella lo supiera. El silencio de la casa se llenó de una presencia invisible, un vínculo entre lo humano y lo divino que pocas veces podemos comprender. Esa conexión invisible fue el primer indicio de que un milagro real estaba en marcha. Aunque aún faltaba descubrir su rostro y nombre a medida que las horas transcurrían, la inquietud no la abandonaba. La sensación en el pecho se convirtió en un llamado sutil pero persistente, un llamado que Beatriz no podía ni quería ignorar. La costura quedó a un lado, y con las manos temblorosas, ella continuó su oración, aunque sin saber por quién estaba orando. Solo sabía que debía seguir, que esa oración tenía un propósito más grande, en medio de ese día, que parecía igual a cualquier otro. Beatriz se entregaba a una fe silenciosa, a un impulso que le decía que su oración sería escuchada. Era como si el universo entero conspirara para preparar el camino hacia un milagro real que estaba por revelarse. La fuerza que la movía era un misterio, pero también una esperanza pura y luminosa. Y así, entre hilos, lágrimas y susurros al cielo, Beatriz inició un camino que la llevaría a descubrir que a veces la fe nos llama antes de que sepamos la razón, que la oración, aunque sin rostro ni nombre, tiene un poder que trasciende la comprensión humana, que los milagros reales pueden empezar con un simple gesto del corazón, un impulso que nos mueve a pedir ayuda sin condiciones. Pero lo que Beatriz aún no sabía era que esa sensación inexplicable, ese peso en su pecho, era la primera señal de que alguien muy cercano estaba luchando entre la vida y la muerte, y que su oración, esa que comenzó sin destino, sería el canal de una fuerza que nadie pudo explicar, un milagro real que cambiaría para siempre el destino de Julián,
su sobrino. En la historia que quiero contarles, no es solo un relato de fe, es un testimonio vivo de cómo Dios actúa cuando menos lo esperamos. Y aunque aún no les he revelado todo, les puedo asegurar que lo que ocurrió aquella mañana fue solo el comienzo de un milagro real que sorprendió a todos, incluso a quienes ya habían perdido la esperanza. Así que, mientras sigo recordando ese instante, aún siento la misma angustia mezclada con una paz inexplicable. Esa sensación que no pude ignorar me enseñó que, a veces, la vida nos sorprende con milagros reales cuando menos lo imaginamos. Pero lo que pasó después es algo que merece ser contado con todo el corazón. Aquella oración no fue como las que había hecho tantas veces en su vida. No, aquella fue diferente, porque no salió de sus labios como un acto rutinario o una fórmula aprendida. No. Esa oración brotó desde lo más profundo de su alma, impulsada por una fuerza que ella misma no podía explicar. Mientras sus dedos temblaban ligeramente, sus palabras fluían entre sollozos y suspiros, cada una con un peso, con un significado que trascendía la lógica humana. No era una simple plegaria, sino una conexión directa con algo que sentía más que veía, algo que le hablaba sin usar palabras en aquel momento. Beatriz se olvidó de todo lo que la rodeaba, del tiempo, del ruido, incluso de la costura que había dejado a un lado. Estaba allí, inmersa en una conversación silenciosa con el universo, con Dios, con quienquiera que estuviera escuchando. Había una presencia sutil, quasi tangible, como si alguien la acompañara desde el otro lado. Una fuerza que no necesitaba ser vista para hacerse sentir con una intensidad que estremecía su corazón. Cada lágrima que caía era como un puente entre su mundo y ese misterio invisible que ahora la abrazaba con ternura. No podía nombrar a quién dirigía sus palabras, porque aún no lo sabía, pero sentía con certeza que su oración era por la vida de alguien que estaba en peligro, alguien que necesitaba esa energía, ese amor que solo la fe puede movilizar. Era una mezcla de incertidumbre y esperanza que la mantenía firme en su deseo de seguir rezando. Aunque su mente intentaba entender la verdad oculta detrás de aquella súplica urgente, era extraño cómo, en esos momentos de máxima vulnerabilidad, la mente se libera y permite que el corazón tome las decisiones más importantes, esas que marcan una transformación profunda en la manera de ver la vida. Beatriz no sabía aún que su oración sería el eje de una jornada que pondría a prueba sus creencias, su fortaleza y su capacidad para aceptar un milagro real que cambiaría su realidad para siempre. Pero algo dentro de ella, una intuición ancestral, la impulsaba a confiar sin reservas, a entregarse sin condiciones a ese impulso divino mientras oraba. Recordaba fragmentos de su vida, de su niñez y de los momentos que había compartido con su familia, especialmente con su sobrino, Julián. Aunque no lo había mencionado aún en su mente, esos recuerdos le daban una fuerza inesperada, una certeza silenciosa de que no estaba sola en esa lucha invisible. La fe, en ese instante, se transformó en un faro que iluminaba la oscuridad de sus dudas y temores. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera un eslabón más en una cadena que conectaba el cielo con la tierra. En medio de esa oración profunda, Beatriz sentía cómo su mente se despejaba, cómo las preocupaciones mundanas perdían importancia, y la única verdad que quedaba era la fuerza del amor y la esperanza. Era una verdad que no necesita explicaciones racionales, porque se siente en lo más hondo, en esa parte del alma que reconoce el impacto que una oración sincera puede tener en la vida de otro ser humano, incluso cuando aún desconocemos su nombre o su rostro. Fue en esa mezcla de misterio y certeza que Beatriz comprendió que la oración no es solo palabras, sino una energía poderosa que se mueve más allá de lo visible. Ella no necesitaba pruebas tangibles, porque la transformación que ocurría en su corazón era suficiente para saber que algo grande estaba sucediendo.
Esa mentalidad de entrega y confianza se convirtió en su escudo frente a la incertidumbre, y en la luz que la guiaría en los momentos más difíciles que estaban por venir a medida que el día avanzaba. La sensación de paz, mezclada con una inquietud que no se podía explicar, la acompañaba como una sombra fiel. Esa mezcla de emociones la mantenía atenta, como si pudiera captar señales sutiles en el aire, como si cada pequeño detalle tuviera un significado oculto. Beatriz sentía que estaba viviendo algo fuera de lo común, un episodio que marcaría un antes y un después en su vida, y en la vida de alguien muy cercano a ella, aunque aún no sabía quién era. Mientras seguía rezando, las lágrimas seguían cayendo, no solo por la angustia, sino también por la gratitud anticipada que sentía. Una gratitud que aún no podía explicar, pero que brotaba de lo más profundo. Era como si su corazón ya estuviera reconociendo la presencia del milagro real que estaba en camino. Aunque las dudas y el miedo intentaran infiltrarse, esa dualidad entre esperanza y temor es parte de la esencia de la fe, y Beatriz la vivía en toda su intensidad, sin poder apartarse de ese vínculo invisible que la sostenía. Lo que más impactaba a Beatriz era esa sensación de que no estaba sola, que aunque no pudiera verlo, alguien más la acompañaba en esa oración, alguien que compartía su dolor y su esperanza. Era una compañía silenciosa, pero más real que muchas cosas materiales, una compañía que le daba fuerzas para seguir adelante y confiar en lo imposible. Esa experiencia marcó un cambio profundo en su manera de entender la espiritualidad y el poder de la oración. Mientras tanto, en lo más profundo de su corazón, Beatriz comenzó a preparar su mente para aceptar cualquier revelación que pudiera llegar. Sabía que esta jornada no solo pondría a prueba su fe, sino también su capacidad para entender que la vida tiene sus propios misterios, que a veces la verdad oculta se revela en formas que escapan a nuestra lógica. Esta preparación mental le permitiría sostenerse frente al impacto que estaba por venir, sin perder la serenidad ni la esperanza en ese estado de entrega. La oración de Beatriz se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra, un canal de energía que nadie podía ver, pero que todos sentirían en los días siguientes. Esa conexión sutil era el motor invisible que empezaba a mover los hilos de una historia que transformaría no solo a Julián, sino también a toda su familia. La vida, en su infinita sabiduría, estaba preparando una escena que nadie esperaba, un milagro real que desafiaría la razón y abriría las puertas a nuevas revelaciones. Beatriz no podía imaginar, aunque esa mañana común que había comenzado, con una sensación inexplicable, sería el preludio de una experiencia que la cambiaría para siempre, una experiencia que la llevaría a descubrir el verdadero poder de la fe, el valor de las decisiones que tomamos cuando el corazón nos guía y la profundidad de los milagros reales que ocurren en los momentos más inesperados. Así, inmersa en aquella oración que salía del alma, Beatriz continuó aferrándose a esa fuerza invisible, sin saber aún que estaba dando los primeros pasos en una jornada llena de milagros, transformaciones y verdades ocultas que pronto saldrían. Salah, y aunque el día continuaba con su ritmo habitual, para ella nada volvería a ser igual en aquella oración que había salido del alma de Beatriz. Seguía resonando en su interior con una fuerza que no podía explicar. Fue entonces, en medio de ese mar de emociones y susurros al cielo, cuando un nombre apareció con claridad en su mente: en Julián, su sobrino, aquel niño inquieto, que años atrás solía pasar los veranos en su casa, jugando en el jardín y llenando la casa de risas y energía. Julián, a quien hacía tanto tiempo no veía, pero cuyo recuerdo se colaba con dulzura y urgencia en su corazón. Beatriz se detuvo un instante, la aguja en la mano, suspendida sobre la tela. Cerró los ojos y dejó que las imágenes de aquellos veranos inundaran su mente. A las carreras en el patio, la voz alegre de Julián, su sonrisa traviesa, la manera en que sus ojos brillaban con la curiosidad propia de un niño. Esos
eran un refugio cálido en medio de aquella inquietud que la consumía. Algo en su interior le decía con insistencia, como una voz firme y serena es por él. Ora por el Ahoran. No fue una simple coincidencia. Beatriz sintió como si ese nombre hubiese sido puesto en su corazón por una fuerza superior. Una llamada clara que no podía ignorar. Su mente, aunque confundida por la falta de información, se rindió a la certeza que esa oración ahora tenía un destinatario concreto, alguien cuya vida pendía de un hilo invisible. Esa revelación trajo consigo una transformación inmediata. En su mentalidad, la incertidumbre empezó a ceder lugar a una determinación profunda, una decisión de entregar cada palabra, cada lágrima, a la protección de Julián. Con renovada energía, Beatriz retomó la oración. Pero esta vez ya no era una súplica vaga o sin dirección. Era una plegaria directa, cargada de amor y urgencia. Una petición intensa por la vida de su sobrino, por su salud, por su regreso. Cada palabra parecía cobrar un peso nuevo, como si estuviera en un escenario donde cada sílaba tuviera el poder de alterar el curso del destino. Y en ese acto de fe, Beatriz se encontró a sí misma en un viaje íntimo de entrega, donde las decisiones del alma parecían dictar la marcha de los acontecimientos a medida que la tarde avanzaba. El nombre de Julián se repetía una y otra vez en su mente y en sus labios. La oración se convirtió en un hilo invisible que conectaba el corazón de Beatriz con el destino incierto de aquel joven. Ella sentía que, a pesar de la distancia y del tiempo que los separaba, el vínculo era fuerte y real, y que esa conexión espiritual sería la base para un milagro real que estaba por manifestarse. Esa certeza le daba fuerza, una fuerza que trascendía cualquier miedo o duda, un motor silencioso que la impulsaba a seguir firme en su fe. Las imágenes de Julián, niño, y las sensaciones de aquel día formaban parte de un misterio que empezaba a revelar sus primeros detalles. La memoria y la esperanza se entrelazaban en un tejido delicado que sostenía a Beatriz, mientras su oración se hacía cada vez más profunda y verdadera. La emoción y el amor por su sobrino se convertían en el lenguaje con el que hablaba al cielo, un lenguaje que no necesitaba palabras rebuscadas, sino simplemente la sinceridad de un corazón dispuesto. En ese momento, la mente de Beatriz también comenzó a explorar los bastidores de aquella situación desconocida. Sin saberlo, estaba enfrentando una verdad oculta, una realidad que aún no se había mostrado en su totalidad, pero cuyo impacto empezaba a sentirse en cada fibra de su ser. Sabía que esa jornada no sería fácil, que la transformación que estaba viviendo iba más allá de una simple plegaria, que era el inicio de una historia donde la esperanza y la fe jugarían un papel decisivo en cada minuto que pasaba. El nombre de Julián resonaba con más fuerza, como un eco que llenaba la casa y el alma de Beatriz. Ella se aferraba a esa resonancia, a esa señal que le confirmaba que no estaba sola en aquella lucha invisible. La oración había dejado de ser un acto solitario para convertirse en un canal de energía, un vínculo sagrado entre dos almas que, aunque separadas por kilómetros, compartían ahora una misma misión. La vida de Julián, aquella tarde, mientras el sol comenzaba a caer. Beatriz sintió una calma extraña, una paz que no esperaba en medio de tanta incertidumbre. Era la paz que llega cuando la mente acepta la fragilidad de la vida y la entrega a algo más grande, a una fuerza que escapa a la lógica humana. Esa mentalidad, ese cambio en su forma de ver las cosas, sería crucial para lo que estaba por venir, porque en la vida, a veces las decisiones más importantes no son las que tomamos con la razón, sino las que nacen del corazón y la fe. Mientras Beatriz retomaba sus labores, su corazón permanecía atento, alerta a cualquier señal, a cualquier indicio que confirmara la esperanza que ahora habitaba en ella. Pero la verdad oculta seguía envuelta en un misterio, en un silencio que solo el tiempo y la experiencia revelarían. Ella no sabía aún que aquella noche la historia daría un giro inesperado,
que la conexión espiritual que había iniciado en su oración se convertiría en el motor de un milagro real, un milagro que desafiaría todas las expectativas. Y así, con el nombre de Julián grabado en su alma, Beatriz continuó su jornada, consciente de que estaba siendo parte de algo mucho más grande que ella misma. Sabía que la fuerza de su oración, esa que había salido del alma, sería un bastidor invisible que sostendría los momentos difíciles, y que, aunque no comprendiera todo aún, la transformación ya había comenzado. La tarde se deslizaba lentamente, con sus luces doradas filtrándose por las cortinas, y el aroma familiar de la casa, mezclándose con el silencio que parecía más pesado que nunca. Beatriz continuaba con su labor, pero su mente ya no estaba solo en el presente. El nombre de Julián resonaba en su interior como una melodía que no podía olvidar, como un eco que reclamaba atención en cada pensamiento. Había hecho de su oración un ritual sagrado, un puente invisible que unía su alma con la esperanza. Sin embargo, el destino estaba a punto de tocar su puerta de la manera más inesperada. De repente, el sonido del teléfono rompió la quietud, un timbre que parecía más fuerte que nunca, casi como una respuesta directa a esa plegaria que había subido al cielo. Beatriz sintió como el corazón le dio un vuelco, una mezcla de miedo y expectativa la envolvía en ese instante. Tomó el teléfono con manos temblorosas, sin saber que esa llamada traería consigo una revelación que cambiaría el curso de su jornada, y la pondría frente a una verdad oculta, que hasta entonces solo había sentido. En su interior, al otro lado de la línea, estaba Lourdes, su hermana, y madre de Julián. La voz de Lourdes sonaba quebrada, llena de desesperación y temor. Cada palabra que pronunciaba parecía salir de un lugar profundo de angustia. Julián había sufrido un grave accidente de moto aquella misma mañana, poco después del amanecer, cuando aún la ciudad despertaba y el aire estaba fresco. La gravedad de la situación era tal que Julián estaba entre la vida y la muerte, ingresado en cirugía de emergencia. Mientras los médicos luchaban por estabilizarlo, en ese momento, el tiempo pareció detenerse para Beatriz. Las imágenes de su sobrino, el niño inquieto y lleno de vida, se mezclaban con la realidad dura y cruda que le presentaban esas palabras. Una sensación de vacío la invadió, como si el mundo a su alrededor se tornara un escenario silencioso. La incertidumbre y el miedo se colaron en su pecho, pero también la certeza de que su oración, esa que había salido del alma sin saber por quién, ahora tenía un rostro, una historia y una batalla real. El impacto de esa llamada fue como una ola que la arrastró a los bastidores de una historia que ella apenas comenzaba a comprender. En su mente, las piezas empezaban a encajar a la urgencia que había sentido en la mañana, la fuerza que la había impulsado a rezar con tanta intensidad. Todo tenía sentido ahora, pero también sabía que el camino por delante sería una verdadera prueba de fe y resistencia, una jornada llena de decisiones difíciles y revelaciones profundas. Beatriz sintió que debía mantenerse firme, que su mentalidad debía ser la de una guerrera espiritual, dispuesta a sostener la esperanza y la luz en medio de la oscuridad. Sabía que muchas veces, detrás de cada milagro real, hay un tiempo de espera, de incertidumbre, donde el alma se fortalece y se prepara para recibir la transformación que está por venir. En ese instante, comprendió que su papel no era solo orar, sino también ser un faro de calma para su familia, una voz que transmitiera confianza y paz en medio del tormento, mientras escuchaba la voz quebrada de su hermana. Beatriz sentía un impacto profundo, que iba más allá del miedo. Era una mezcla de amor y responsabilidad, que la impulsaba a no rendirse. Cada segundo parecía eterno, pero ella sabía que debía estar preparada para lo que fuera que el destino tenía reservado. La verdad oculta detrás de aquella tragedia aún estaba por revelarse, y su corazón estaba listo para aceptar lo que veniera. Consciente de que la fe puede mover montañas,
y que los milagros reales suceden cuando menos los esperamos, en ese momento de tensión y silencio. Beatriz cerró los ojos y respiró profundamente, aferrándose a la fuerza invisible que la había acompañado desde aquella mañana. Sabía que, aunque no podía controlar los acontecimientos, sí podía decidir cómo enfrentarlos. Esa decisión fue un acto de valentía y entrega, un paso crucial en la transformación que estaba viviendo. Una manifestación clara del poder, que tiene una mentalidad dispuesta a creer más allá de la razón. Mientras la noche caía y las sombras empezaban a alargar su presencia, la casa de Beatriz se llenó de una quietud expectante, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Ella se quedó allí, con el teléfono aún en la mano, sintiendo el peso de cada segundo y la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La jornada de su sobrino Julián y la suya propia estaba en un punto de inflexión, en un momento que marcaría para siempre la historia que ella ahora narraba. Así, en ese instante suspendido entre la esperanza y el miedo, Beatriz se preparaba para continuar aquella oración que había nacido del alma, con la certeza de que un milagro real estaba en marcha, aunque aún sin saber cómo ni cuándo se manifestaría por completo. La historia, que comenzó con una sensación inexplicable y una oración sin destinatario, ahora tenía un nombre, un rostro y una batalla por delante que requeriría toda la fuerza y la fe que Beatriz podía reunir. A la noche había caído con su manto oscuro y silencioso, envolviendo la casa de Beatriz en una calma que parecía contrastar con la tormenta que llevaba en el corazón. La luz tenue de una lámpara iluminaba el rincón donde ella se había sentado, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto invisible, como buscando respuestas en el vacío. Sabía ahora, con certeza, por quién estaba orando. El nombre de Julián resonaba fuerte y claro en cada palabra, en cada suspiro de esa plegaria, que se había vuelto más profunda y sincera que nunca en Beatriz. Sentía que aquella noche no era una noche cualquiera. Había algo diferente en el aire, una energía especial que la envolvía con una suavidad casi palpable. No era solo el silencio lo que la rodeaba, sino una luz interior que parecía expandirse dentro de ella, iluminando cada rincón de su ser y otorgándole una serenidad que no había sentido en días. Esa sensación la transportaba a un lugar donde el miedo y la incertidumbre se diluían, y donde solo quedaba la esperanza pura, esa esperanza que no se explica con palabras, sino que se vive con el alma, mientras sus ojos permanecían cerrados. Beatriz comenzó a escuchar, o tal vez a sentir, una voz muy sutil, como un susurro que rozaba sus oídos y le acariciaba el corazón. Esa voz decía, con una calma infinita y una ternura imposible de describir, él vivirá. No supo si era un sueño, una ilusión nacida del deseo, o un mensaje real que venía desde algún lugar más allá de su comprensión. Pero lo cierto es que esas palabras calaron hondo, trayendo consigo una paz indescriptible que la envolvió completamente, como un abrazo invisible que le aseguraba que todo estaría bien. Esa luz que sentía no era solo un reflejo externo, sino una transformación interna, una revelación que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Era como si, en medio de la oscuridad de la noche y del temor que la consumía, una verdad oculta se hiciera visible para ella. Una verdad que solo la fe podía comprender. Beatriz se dio cuenta de que, en la quietud de aquel momento, su mente y su espíritu habían encontrado un respiro, una pausa necesaria para seguir enfrentando lo que la vida le estaba poniendo delante. La experiencia que vivió en esa noche fue mucho más que una simple sensación. Fue un impacto profundo que cambió la manera en que veía su propia historia y la de Julián. En ese instante, entendió que los milagros reales no siempre se manifiestan de forma evidente, sino que a veces llegan como señales sutiles, como luces tenues que guían en la oscuridad, indicios de que la transformación está en marcha. Aunque aún no sea visible para todos,
Beatriz se permitió entonces entregarse a esa paz, a esa luz que la sostenía y le daba fuerzas para continuar. Sabía que la jornada que estaba viviendo era una mezcla de esperanza y prueba, una danza delicada entre lo tangible y lo espiritual, donde cada pensamiento y cada emoción tenían un peso y un significado que trascendían lo cotidiano. No sé, más que nunca, comprendió que la fe es un puente invisible que une lo visible con lo invisible, lo conocido con lo misterioso mientras el tiempo parecía detenerse en ese instante. Beatriz sintió que estaba siendo parte de un proceso más grande, una cadena de eventos que la vida había tejido con precisión y amor. Esa mentalidad de entrega y confianza le permitió abrazar el misterio sin miedo, aceptando que no siempre tiene sentido inmediato, pero que el impacto de la fe puede transformar incluso los momentos más oscuros en revelaciones de luz y esperanza. A medida que la noche avanzaba, Beatriz permaneció en silencio, envuelta en esa luz suave que parecía protegerla y sostenerla. Su oración se volvió más profunda, más íntima, como una conversación sin palabras con aquel que estaba luchando por su vida. No importaba si aquello era un sueño o una realidad. Lo que importaba era la certeza que había nacido en su corazón, la certeza de que el milagro real estaba sucediendo, aunque aún no pudiera verlo con sus ojos. Esa sensación de paz y luz se convirtió en un ancla para Beatriz, un punto fijo en medio del mar agitado de emociones y preocupaciones. Era una experiencia que marcaba un antes y un después en su vida, una de esas revelaciones que quedan grabadas para siempre en el alma y que cambian para siempre la manera de entender el mundo y la espiritualidad. En esa noche silenciosa, Beatriz encontró un refugio, un bálsamo que le permitió seguir adelante con la confianza renovada de que Julián no estaba solo, que la vida seguía latiendo en él, con fuerza nací, mientras la casa dormía y el mundo parecía olvidarse del sufrimiento. Beatriz continuaba su vigilia de fe, envuelta en aquella luz que la transformaba desde adentro, preparada para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera reservado. Sabía que la historia, que había comenzado con una sensación inexplicable y una oración profunda, ahora estaba a punto de revelar nuevos capítulos, llenos de misterio, revelaciones y la promesa de un milagro real que cambiaría todo. En la madrugada aún guardaba su calma cuando, sin previo aviso, el teléfono volvió a sonar en la casa de Beatriz. Aquel sonido rompió el silencio con una fuerza inesperada, despertando en ella una mezcla de esperanza y temor. Cada llamada en aquel día había sido un latido en su corazón, una nueva página en aquella historia cargada de emociones intensas y una verdad oculta que poco a poco iba tomando forma. Pero esta llamada sería diferente. El aire parecía vibrar con un impacto inminente, un giro que ninguna mente lógica podría anticipar. Cuando Beatriz respondió, escuchó la voz de su hermana Lourdes. Esta vez, con un tono distinto, no había lágrimas, sí, pero también un susurro de alegría contenida, un estremecimiento que reflejaba la sorpresa y el alivio profundo de quien acaba de recibir una bendición inesperada. Julián había sobrevivido a la cirugía contra todo pronóstico. Los médicos, que horas antes habían estado al borde del desánimo, ahora hablaban de un regreso milagroso, una recuperación que desafiaba las probabilidades y que ellos mismos apenas podían explicar con la lógica de la ciencia. No sé cómo, pero siento que alguien lo salvó, dijo Lourdes, su voz entrecortada por la emoción, mientras en el fondo se escuchaban los murmullos de un hospital que, por un momento, parecía haberse rendido ante la fuerza invisible que protegía a Julián. Para Beatriz, esas palabras fueron como el estallido de una verdad que ya había sentido en su alma desde el primer instante en que la inquietud la impulsó a orar sin saber por quién. Su corazón se apretó con una mezcla de gratitud y asombro, y sus ojos se humedecieron sin que pudiera contener las lágrimas que brotaban sin aviso. Sabía, sin duda alguna, que la oración había sido el canal por el cual aquel milagro real había llegado. No era solo una coincidencia,
ni un acto fortuito del destino. Era la manifestación palpable de una conexión profunda, una fuerza superior, que se había hecho presente en los momentos más oscuros para iluminar el camino de Julián. En ese instante, Beatriz comprendió que su fe había sido puesta a prueba, que su mentalidad y sus decisiones en esas horas de incertidumbre habían sido parte fundamental de un proceso Mayo-R, una jornada espiritual donde cada suspiro y cada lágrima contaban. La transformación que ella misma había experimentado durante esos días era parte de un impacto que iba más allá de lo visible, un cambio interno que reflejaba la fuerza y la esperanza que se habían instalado en su corazón y en el de su familia. Mientras escuchaba a Lourdes, Beatriz recordaba la fragilidad de la vida, la verdad oculta que a veces nos golpea sin aviso, y cómo, en medio de ese caos, la fe puede ser el faro que guía hacia la luz. El milagro real no había sido solo la supervivencia de Julián, sino también el despertar de una conciencia más profunda sobre el poder de la oración y la importancia de mantener la esperanza viva. Incluso cuando todo parece perdido, las emociones se entrelazaban en ese momento sagrado a la alegría contenida, la paz que comenzaba a llenar el alma, y la certeza de que algo extraordinario había ocurrido. Beatriz sentía que estaba viviendo los bastidores de un evento que cambiaría para siempre su percepción de la vida y del amor incondicional. Sabía que aquella experiencia no solo impactaría a su familia, sino que también sería un testimonio silencioso del poder que tiene un corazón dispuesto a creer y a entregar con cada palabra de Lourdes. La historia de Julián cobraba una dimensión más profunda, revelando un misterio que había comenzado con una simple sensación y una oración enviada al viento. Ahora, ese misterio estaba a punto de desplegar sus alas con la fuerza de un milagro real que transformaba el miedo en esperanza y la incertidumbre en fe. Beatriz, con el corazón henchido y la mirada llena de lágrimas, se aferraba a esa verdad con una fuerza que solo la experiencia puede otorgar. La jornada de aquella familia estaba lejos de terminar, pero en ese momento preciso, la luz del milagro real brillaba con una intensidad que iluminaba hasta los rincones más oscuros del alma. Beatriz sabía que la oración que había brotado de lo más profundo de su ser no solo había salvado a Julián, sino que también había cambiado para siempre la forma en que ella entendía el poder de la fe y la conexión espiritual que une a quienes están dispuestos a creer más allá de la razón. Así, mientras la casa se llenaba de un silencio lleno de esperanza, y el tiempo parecía respirar tranquilo por primera vez en días, Beatriz permanecía allí, con el corazón latiendo, al ritmo de un milagro que acababa de ocurrir. La historia que había comenzado con una sensación inexplicable y una oración profunda, seguía escribiéndose, dejando entrever que el verdadero impacto y las revelaciones más poderosas aún estaban por venir. Los días que siguieron a la noticia del milagro estuvieron llenos de una mezcla intensa de emociones que se entrelazaban en cada rincón de la casa de Beatriz. Había alegría, claro, pero también una cierta expectación. Una sensación de que lo vivido era solo una parte de algo mucho más grande. Un capítulo en medio de una historia que aún estaba escribiéndose con tinta invisible y decisiones que trascendían lo tangible. La transformación que Julián había experimentado no se limitaba a su cuerpo, sino que parecía alcanzar lo más profundo de su ser, revelando verdades ocultas y una conexión con algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Cuando finalmente Julián despertó, su mirada tenía una nueva luz, una especie de claridad que sorprendió a todos. No era solo la recuperación física, sino el reflejo de una experiencia que lo había marcado de manera indeleble, un testimonio que estremeció a la familia y que abrió un portal hacia el misterio que rodeaba aquel milagro real. Con voz pausada y un tono que mezclaba asombro y calma, Julián comenzó a compartir lo que había vivido en esos momentos, en los que el tiempo parecía haberse detenido. En esa frontera entre la vida y lo desconocido, recordaba, dijo, una sensación de flotar, de liberarse de las ataduras del cuerpo, como si su alma hubiera sido suspendida
en un espacio donde la luz brillaba con una intensidad que no podía describir con palabras comunes. Esa luz no era fría ni distante, sino cálida, envolvente, un refugio que acogía cada rincón de su ser, con una ternura que solo puede entenderse desde el corazón. En ese lugar etéreo, Julián escuchó una voz femenina, clara y llena de amor, que repetía su nombre con una devoción que parecía surgir del fondo de un alma protectora. A Dios está contigo. Regresa, le dijo esa voz, una invitación que resonaba como un eco sagrado, una promesa de que aún había camino por recorrer y vida por vivir. Julián recordó el calor que acompañaba esas palabras, una sensación que parecía envolverlo como un manto invisible, una fuerza que lo sostenía y le daba la fortaleza para volver, para decidir quedarse en este mundo y continuar su jornada. Fue un momento que cambió todo, una revelación que transformó su perspectiva y la forma en que veía el significado de la existencia. Al compartir ese relato con la familia, Julián buscó con la mirada a Beatriz, su tía, y con una mezcla de curiosidad y ternura le preguntó: ¿Tú estabas rezando por mí, tía Beatriz? Aquella pregunta fue un instante de magia silenciosa, un punto de conexión entre dos almas que habían estado unidas por la fe y la esperanza en los momentos más difíciles. Beatriz, con una sonrisa serena y los ojos llenos de lágrimas contenidas, tomó la mano de Julián, y no necesitó decir palabras para transmitirle que sí, que cada oración, cada suspiro, había sido para él. Esa escena era más que un simple encuentro familiar, era la manifestación palpable del impacto que la fe, la voluntad y la conexión espiritual pueden tener en la vida de las personas. Era un recordatorio de que detrás de cada milagro real hay una historia profunda de entrega, de decisiones que nacen del amor y de la mentalidad firme, que sostiene la esperanza, incluso en medio de la incertidumbre. Julián, al compartir su experiencia, no solo revelaba un fragmento de su propia transformación, sino que también abría una ventana a los bastidores de una verdad, que a menudo permanece oculta para quienes no están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. En ese momento, la familia se vio envuelta en una atmósfera de revelaciones, donde la espiritualidad y la realidad se entrelazaban, para mostrar que la vida es mucho más compleja y misteriosa de lo que a simple vista parece. La jornada de Julián, desde la oscuridad del accidente hasta la luz de su recuperación, era un testimonio vivo del poder de la fe y de las fuerzas invisibles que actúan en el trasfondo de nuestras vidas, esas fuerzas que muchas veces llamamos milagros reales. A la conexión entre Beatriz y Julián, en ese instante, trascendió el lenguaje cotidiano, y sus manos unidas se convirtieron en el símbolo silencioso de una historia que continuaba desplegándose con cada nuevo día. La verdad oculta detrás del milagro comenzaba a tomar forma no solo en los hechos visibles, sino en la transformación interna de quienes habían vivido esa experiencia desde dentro, en la mentalidad renovada que les permitiría enfrentar los desafíos futuros con una fortaleza renovada. Así, en medio de esa casa llena de luz y emociones contenidas, Julián y Beatriz compartían no solo palabras, sino una profunda comprensión de la vida, el amor y el impacto que una oración sincera puede tener en el destino de quienes amamos. El relato, que comenzaba con una sensación inexplicable y una oración sin nombre, ahora revelaba un misterio que iba mucho más allá, una historia que seguía su curso y que prometía nuevas revelaciones, nuevas decisiones y una conexión espiritual, que se haría cada vez más fuerte. En la historia de Julián, Beatriz y su familia continuaba, marcada por la fuerza invisible de un milagro real, que había cambiado no solo un destino, sino toda una manera de ver la vida y la fe. Esa fuerza que sostiene a quienes están dispuestos a creer, con el corazón abierto y la mente dispuesta a aceptar lo inesperado. Nunca olvidé aquel día en que mi alma se vio sacudida por una sensación que no podía ignorar. Desde entonces,
Aprendí que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, algo que se siente en lo profundo del corazón, ese lugar donde la verdad oculta se revela sin necesidad de palabras. Cuando Dios quiere salvar, no necesita grandes signos ni explicaciones. Usa corazones dispuestos, corazones que se abren a la fe con una mentalidad renovada, listos para abrazar la transformación que solo Él puede traer. He vivido tantas historias en mi vida, muchas llenas de alegrías y tristezas, pero ninguna me marcó tanto como aquella jornada en la que la oración se convirtió en el hilo invisible, que conectó mi ser con un milagro real. No fue una oración cualquiera, fue una plegaria que nació del alma, una súplica silenciosa que encontró su camino incluso antes de que yo comprendiera por qué rezaba. A veces, los milagros ocurren en esos momentos en que la razón no alcanza, cuando el corazón se adelanta a las explicaciones y la luz se abre paso en medio de la oscuridad. Recuerdo que, después de todo lo vivido, un silencio profundo me acompañó. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Un silencio que me enseñó que Dios habla sin usar la voz, sin necesidad de pronunciar lo que solo el alma puede escuchar. Fue en ese silencio donde entendí que la verdadera fuerza reside en la entrega, en confiar sin reservas, en aceptar que las decisiones que tomamos con fe tienen un impacto que trasciende nuestra comprensión. No puedo negar que aquella experiencia me cambió. Me mostró que la vida es una jornada llena de revelaciones, que a veces los bastidores de nuestro destino se esconden detrás de lo invisible y que la verdad oculta solo se revela cuando estamos preparados para verla. Desde ese momento, mi mirada sobre la vida se transformó. Aprendí a leer entre líneas, a sentir lo que no se dice y a creer en lo imposible, porque el milagro real no siempre es evidente, pero siempre está ahí, esperando ser descubierto hoy. Al contar esta historia, siento que esa luz que iluminó aquella noche aún brilla en mi interior, una luz que me acompaña en cada paso y que me recuerda que la fe es un puente entre lo humano y lo divino, porque cuando supe lo que pasó, el milagro real ya había ocurrido. Y con esa certeza en el alma sigo adelante, dispuesta a escuchar siempre los impulsos que nacen del corazón, esos que nos guían por caminos que la mente no siempre entiende, pero que el espíritu reconoce como sagrados en cada oración. Cada pensamiento cargado de esperanza es una semilla que puede germinar en el terreno fértil de la fe y la confianza. Y aunque no siempre comprendamos de inmediato el porqué de nuestras súplicas, debemos mantener la mentalidad abierta, porque a veces la transformación sucede mucho antes de que podamos verlo con claridad. La vida tiene sus misterios, sus secretos y sus momentos de impacto, que nos recuerdan que estamos en una constante danza entre lo visible y lo invisible. Así es como aprendí a confiar en ese lenguaje silencioso de Dios, a escuchar sin oír, a sentir sin ver, y a creer sin tener todas las respuestas. La historia de Julián, de Lourdes, de toda mi familia, es prueba viva de que la fe mueve montañas, que los milagros reales ocurren cuando menos lo esperamos, y que el poder de la oración no conoce límites cuando el corazón se entrega con sinceridad. Y aunque esta historia no termina aquí, es en este instante donde puedo mirar atrás y reconocer que la fuerza que nos sostiene no viene de nosotros mismos, sino de esa mano invisible que nunca nos abandona. Es una lección que llevo grabada en el alma y que deseo compartir, porque sé que en cada rincón del mundo hay alguien esperando que su milagro real toque su vida, incluso cuando aún no sabe que lo está buscando. Con esa paz interior, cierro este capítulo con un suspiro de gratitud y un corazón lleno de esperanza, porque la verdadera fe es la que no necesita pruebas, la que confía en lo que no se ve, y que sabe que cuando menos lo esperamos, el milagro real ya ha sucedido, aunque aún estemos en el proceso de descubrirlo. Así, con el alma serena y los ojos brillando con la luz de la certeza, dejo esta historia abierta, porque la vida misma es un milagro en constante movimiento,
una jornada de decisiones y revelaciones que nos invita a estar atentos a los impulsos del alma, esos que, cuando se escuchan, nos acercan a lo divino, sin necesidad de palabras.